Desarrollo de aplicaciones móviles. Módulo 6. Event Handling, Custom Components, Styles and Themes. Bueno, tenemos que, por ejemplo, cuando nosotros, continuando aquí con el desarrollo del aplicativo que estamos realizando con relación a los servicios, lo siguiente que haríamos sería, por ejemplo, lo que es un Android ID. Perfecto. Android ID. Dentro del Android ID vamos a colocar el texto que haga alusión a arroba más ID. Vamos a hacer un text view. En este caso text view 1. Perfecto. Luego vamos a hacer lo que sería, por ejemplo, un Android Layout With, donde tengamos un grab component, un grab content. Luego tendremos lo que es un Android Layout Height, donde hagamos relación a un grab content también. Después de ello haremos un Android Text que dirá, por ejemplo, Example of Services, que en este caso sería ejemplo de servicios. Muy bien, después de esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un Android text, un Android 2.text. En este caso, un Android Layout. Align parent top. Android Layout align sería un layout aligned parent top. En este caso el resultado va a ser de true. Después de ello vamos a hacer un Android puntos layout center horizontal de true. Haremos también un Android de, por ejemplo, un text size de, por ejemplo, 30 dp. Perfecto. Además de ello, vamos a hacer otro text view. En este caso haríamos un text view con las siguientes características. Por ejemplo, va a tener un Android ID, un Android Width, Height, Text. También va a tener ciertas características, o sea que podemos copiarlas de aquí directamente. Vamos a copiarlas desde el text hasta el ID. Copy. En este caso le damos paste. Perfecto, tendríamos lo que sería por ejemplo, el Android ID TextView 2. Muy bien. Luego tendríamos lo que sería por ejemplo, el Android Layout With. En este caso, grab content.
el hide también, grab content. Luego tendríamos lo que sería el como tal el Android text, que sería por ejemplo vamos a ponerle aquí por ejemplo service. Muy bien, vamos a cerrar esto que falta una etiqueta de cierre. Muy bien. Luego de ello colocaríamos lo que sería por ejemplo un Android un text, por ejemplo un text color, por ejemplo numeral FF87 FF 09, que sería la opacidad. Luego de ello, bueno, tendríamos que colocar lo que sería el Android text size, de 30 por ejemplo dp. Perfecto. Además de ello, vamos a colocar también lo que sería el Android Layout Above. Android Layout Above, donde le vamos a colocar que por ejemplo tenga un arroba más id, por ejemplo image bottom, Tendríamos además también lo que sería por ejemplo un Android layout center horizontal. En este caso sería de true. Después de ello tendríamos por ejemplo lo siguiente: Android dos puntos layout margin bottom, por ejemplo 40 dp. Perfecto. Luego de ello tendríamos lo que sería por ejemplo un image bottom. Tendríamos lo que sería un image bottom.
image bottom. Vamos a ponerle, por ejemplo, lo siguiente: un grab content y un grab content. Perfecto. Luego tendríamos, por ejemplo, un Android. Layout. Por ejemplo, un height. En este caso ya lo tendríamos. Vamos a hacer un Android ID, que por ejemplo sea un @+id, llamado por ejemplo image bottom. Además de ello, vamos a tener también lo que sería, vamos primero a aplicar el cierre como tal de etiqueta. Aquí ahora vamos a tener por ejemplo, un Android dos puntos src igual. En este caso tendríamos, por ejemplo, un arroba draw abc vector test. Además de ello, vamos a tener también lo que sería un Android el layout, un Android layout center vertical, en este caso va a ser por ejemplo true, y luego tendríamos por ejemplo lo siguiente: tendríamos por ejemplo un Android dos puntos layout center horizontal, y como parámetro le ponemos que true. Perfecto. Muy bien. En este caso vamos a cambiarle por ejemplo a otro botón, ponerle por ejemplo ese background. Sí, me gusta esta imagen como tal. Perfecto. Luego de ello vamos a tener lo siguiente: vamos a tener dos botones. El primer botón, bueno, va a tener por ejemplo las siguientes características. En este caso vamos a bajar esto para que un momento, esto lo bajamos aquí. Lo que sería el Android layout grid width va a ser de grab content, igual forma el height. Luego vendría lo que es el Android ID, que va a tener por ejemplo un plus ID bottom 2. Muy bien. Después de esto, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener también lo que sería por ejemplo un Android text. En este caso, bueno, si valoras este contenido gratuito, no olvides donar a través del código QR de Binance. Y bueno, recuerda también suscribirte. Y vamos a tener por ejemplo Start Service. Ok, luego de tener Start Service, vamos a, dentro de este texto, Start Service, vamos a hacer lo siguiente:
Vamos a colocar, por ejemplo, que por ejemplo vamos a llamar al evento mediante Android layout below arroba más id por ejemplo image button. Perfecto. Después de ello vamos a tener también lo que sería el Android dos puntos layout guión bajo, vamos a poner por ejemplo center horizontal, le pasamos como parámetro true. Perfecto. Perfecto, aquí tenemos ya como tal la vista como tal de nuestra aplicación. Ok, por último vamos a crear un nuevo botón también. Para ello vamos a copiarnos de este botón que ya tenemos para no volver a escribirlo. Vamos a colocarlo abajo. Muy bien, aquí en este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver que vamos a tener un layout width, donde tenemos un grab content. También tenemos un layout height, también está en grab content. Tenemos un Android text stop service. Perfecto. En este caso sería stop service. Luego tendríamos lo que sería, por ejemplo, el Android ID. En este caso sería bottom. Este sería el caso, el bottom 1 o el bottom normal. Después de ello tendríamos lo que sería el evento onClick, que en este caso sería el siguiente. Aquí por ejemplo nos faltó, luego del texto tenemos que haber agregado lo que sería el evento onClick, que no se agregó. Por ejemplo el Android dos puntos onClick, donde vamos a hacer el llamado de, por ejemplo, de lo que sería el start service. Muy bien, vamos a ver aquí tenemos para ver. Ok, perfecto. Muy bien, justamente ahora vamos a hacer, luego de lo que sería el stop service, el ID bottom, ya lo tenemos aquí. Vamos a crear también un evento onClick, un Android onClick, dos puntos, en este caso vamos a utilizar por ejemplo stop service. Muy bien, luego de ello vamos a ver que vamos a tener por ejemplo un Android layout below. En este caso va a ser luego del ID bottom 2. Perfecto. Pueden observar ustedes, miren cómo está ya la disposición de los elementos. Ok, además de ello
Vamos a tener que, por ejemplo, align left. En este caso ya no tendríamos, por ejemplo, layout center. Vamos a tener lo siguiente: aligned below, layout below, y vamos a tener las diferentes alineaciones. En este caso, bueno, vamos a primero a bajar esto aquí, layout center, vamos a copiar y a pegar lo que sería esta línea, pegarla abajo. Ok, layout, en este caso, bueno, en lugar de ser center horizontal, vamos a tener, por ejemplo, un align left. En este caso sería, por ejemplo, un arroba más id de bottom 2. Muy bien, también tendríamos, vamos a borrar esto. Ok. Luego de este elemento left, vamos a tener, por ejemplo, un elemento start. Muy bien. Y en este caso, ya lo tendríamos como tal el ID. Luego tendríamos, por ejemplo, en lugar de un start, tendríamos, por ejemplo, un write. Lo dejamos tal cual así. Y al final tendríamos lo que sería un align bottom. O un align, en este caso, end. Muy bien, aquí estaríamos como tal nuestros botones. Perfecto, finalizaríamos aquí. Y bueno, vamos a ver, luego que intentemos ejecutar, por ejemplo, nuestro programa, nuestra aplicación Hello World modificada, vamos a ver que acabamos de modificar. Vamos a ver que si supongamos que ya tenemos creado nuestro ABD, mientras realizamos la configuración del entorno para ejecutar la aplicación desde Android Studio, vamos a abrir uno de los archivos de actividad, ¿verdad?, de este proyecto, y vamos a hacer clic en el evento, en lo que sería el run. Ya al momento de nosotros darle clic al run, vemos como efectivamente nuestra aplicación se ejecuta. Si nosotros, por ejemplo, vemos aquí el split, ¿verdad?, que teníamos antes, ¿verdad?, vemos que si, por ejemplo, si le damos a Start Service, miren cómo automáticamente aparece abajo una información que nos dice que el servicio está iniciado. Si le damos a Stop Service, vemos como el servicio ha sido destruido, y así sucesivamente. Servicios Started y servicio Destroyed, Service Destroyed. Entonces, bueno, ahí sería una de las razones por las cuales él tomaría estas acciones con relación a los servicios que acabamos de crear como tal. Bueno, vemos que, por ejemplo, una vez visto esto, vamos a ver que en esa barra vamos a ver que además de tener iniciada lo que es el ABD, que sería este teléfono virtual, la inicia, y si, por ejemplo, todo corre bien, como nos acaba de ocurrir, con la configuración y la aplicación, mostrará esta ventana que estamos ejecutando. Muy bien. Ahora bien, para nosotros iniciar el servicio, debemos hacer clic en iniciar el servicio, como lo acabamos de hacer. Perfecto, esto iniciará el servicio, y según por ejemplo muestra la programación de OnStart Command, perfectamente aquí donde está el OnStart Command, aquí, como podemos observar, el OnStart Command, aparecerá un mensaje de servicio indicado. Entonces aquí aparece como tal Service Started. Muy bien. En la parte inferior del simulador, de esta manera como lo acabamos de observar. Si yo le doy aquí,
él automáticamente va a mostrar un servicio, ¿verdad?, que dice Service Start, como lo acabamos de ver aquí justamente en la programación de onStart Command. Perfecto. Podemos detener el servicio haciendo clic en el botón de detener el servicio, que sería en este caso Service Destroyed. Si hacemos aquí, perfectamente va a salir que el servicio ha sido destruido. Además de ello, también existe lo que son los receptores de transmisión, o también los llamados, los que son conocidos como los broadcast receivers. Bueno, los broadcast receivers lo que hacen específicamente es que, por ejemplo, son los receptores de difusión. Simplemente responden a los mensajes de difusión de otras aplicaciones o del propio sistema. En ocasiones estos mensajes se denominan eventos o intenciones. Por ejemplo, las aplicaciones también pueden iniciar transmisiones para que otras aplicaciones sepan que se han descargado algunos datos en el dispositivo y están disponibles para su uso, por lo que este es un receptor de transmisión que interceptará la comunicación e iniciará la acción apropiada. Hay dos datos importantes siguientes para hacer que, por ejemplo, el broadcast receiver funcione para las intenciones transmitidas por el sistema. Tenemos lo que es la creación del receptor de transmisión, ¿verdad?, que tendríamos, por ejemplo, un registro de receptor de esa transmisión. También tenemos un paso adicional en caso de, por ejemplo, que que vayamos a implementar sus intenciones personalizadas. Entonces tendríamos que, por ejemplo, crear y difundir esas intenciones. Por ejemplo, para la creación de la recepción del receptor de transmisión, para hacer esta creación, un receptor de difusión se implementa con una subclase denominada Broadcast Receiver. Bueno, en este caso, y anula el método onReceive, donde cada mensaje se recibe con un parámetro de objeto intent. En este caso, bueno, sería la siguiente estructura que se va a ver. Por ejemplo, si tenemos aquí, podríamos tener, si aplicamos ese caso, podríamos tener la siguiente estructura. Tendríamos, por ejemplo, un public class en este caso sería, por ejemplo, my receiver stands también tendríamos lo que sería un broadcast por ejemplo receiver donde vamos a tener dentro de él, por ejemplo, a lo siguiente. Vamos a tener, por ejemplo, un override, un @override. Luego tendríamos lo que sería un public void, donde vamos a tener, por ejemplo, un onReceive. Donde tengamos, por ejemplo, un context y un intent.
Perfecto. Además de ello, bueno, aquí también aplicaríamos lo que sería la apertura y el cierre de llaves, ¿verdad? Indentaríamos aquí. Dentro de esta indentación colocaremos, por ejemplo, que toast punto make text tendría, por ejemplo, un content, coma, por ejemplo, un content de, por ejemplo, intent detected, coma, toast punto, por ejemplo, length long. Luego vendría, por ejemplo, un punto show sin parámetros. Perfecto. Y luego tendríamos, por ejemplo, lo que sería esta sería como tal lo que hace alusión a un receptor de transmisión o un famoso broadcast receiver. Bien, bueno, dentro de lo que es el registro de la recepción del receptor de transmisión, tenemos que una aplicación escucha las intenciones de transmisión específicas al por ejemplo, al registrar un receptor de transmisión en el archivo Android Manifest XML, que sería este Android Manifest XML. Vamos a considerar también que vamos a registrar, por ejemplo, My Receiver for System Generated Event con, por ejemplo, si estuviera un problema como tal el evento con relación al Action Bot Complete. Justamente con esto, ¿verdad? El sistema, una vez el sistema de Android va a completar el proceso del boot. En este caso, bueno, tendría la siguiente característica. Tendría que, por ejemplo, tendríamos el sistema Android, ¿verdad? Que toma las notificaciones cuando, por ejemplo, el intent ocurre. Luego eso pasa al broadcast receiver y del broadcast receiver el broadcast receiver genera, por ejemplo, un registro para los intentos que él ha observado, se los muestra al Android System y así sucesivamente. Eso sería lo que es el receptor de radiodifusión. Bueno, esto estaría contenido de la siguiente forma por ejemplo, en este archivo, como tal, en el archivo Android Manifest. Tendríamos lo que sería la aplicación, ¿verdad? Bueno, si valoras este contenido gratuito, no olvides donar a través del código QR de Binance. Y bueno, recuerda también suscribirte y darme lo que sería el Android Icon como tal, todo tal cual así. Dentro del receiver, aquí entonces, en lugar de crear un activity, nosotros crearíamos lo siguiente dentro de esto. Ok, crearemos lo siguiente. Crearemos, por ejemplo, dentro de él un receiver un receiver de Android
de Android name, por ejemplo, de my receiver. Ok, luego de ello, tendríamos por ejemplo aquí un receiver que sería la etiqueta de cierre. Luego tendríamos un intent filter. Luego tendríamos lo que sería el cierre, que sería por ejemplo un intent, en este caso, por ejemplo el siguiente, un intent filter. Luego de ello tendríamos por ejemplo un action en este caso sería un action Android entonces tendríamos lo que sería un Android name. Dentro de él tendríamos por ejemplo un Android.intent.action.bot, por ejemplo complete. Conjunto con el cierre como tal. A este cierre habría que agregarle también el cierre como tal del action. Perfecto. Bueno, ahora cada vez que por ejemplo se inicie iniciemos nuestro dispositivo Android, el broadcast receiver o my receivers lo interceptará y ejecutará la lógica implementada dentro de lo que es el onReceive. Hay varios eventos generados por el sistema definidos como campos estáticos finales en la clase intent. Vamos a ver cómo por ejemplo podemos ver los diferentes eventos que tienen importantes en el sistema. Por ejemplo tenemos el Android Intent Action Battery Change. Bueno, en este caso sería una difusión fija que contiene el estado de carga y el nivel y otra información sobre la batería de nuestro dispositivo. También tendríamos lo que es el Android Intent Action Battery Low, que indica una condición de batería baja en el dispositivo. Tendríamos también un Android Intent Action Battery OK, que indica que por ejemplo la batería ahora está bien después de estar baja. Luego tendríamos por ejemplo un Android Intent Action Boot Complete. Esto transmite una vez después de que el sistema haya terminado de iniciarse. Tenemos también el Android Intent Action Bug Report, que muestra además de esto muestra la actividad para informar de un error. Tenemos también lo que es el Android Intent Action.call, que es el que realiza una llamada a alguien especificado por los datos. Muy bien. También tenemos lo que es el Android Intent Action Call Button, que es cuando por ejemplo el usuario presiona el botón de llamar para ir al marcador u otra interfaz de usuario apropiada para realizar una llamada.
Tenemos también lo que es el Android Intent Action Date Change, que hace referencia a que, por ejemplo, la fecha ha cambiado. Tenemos el Android Intent Action Reboot, que hace que el dispositivo se reinicie. Bueno, también tenemos lo que son las difusiones, ¿verdad?, de intenciones personalizadas. Por ejemplo, si deseamos que su propia o que nuestra propia aplicación genere y envíe intents personalizados, tendremos que crear y enviar esos intents utilizando el método, por ejemplo, sendBroadcast dentro de su clase de actividad. Si por ejemplo usted si por ejemplo usa el else end sticky broadcast intent, ese método, por ejemplo, lo que es el intent de sticky, hace referencia a que el intent que nosotros estamos enviando, ¿verdad?, del broadcast ya estaría completo. Bueno, en ese caso tendríamos lo siguiente. Bueno, tendríamos, por ejemplo, en ese caso haríamos alusión a lo siguiente. Vamos a borrar esto que tenemos aquí un momento, y nos vamos a dirigir, por ejemplo, al main activity.java. En este caso, en lugar de tener esto, vamos a tener, por ejemplo, un public void, un broadcast, intent. En este caso sería, por ejemplo, view. Abriremos, cerraremos llaves. Dentro de él hacemos, por ejemplo, un intent. Un intent. Un intent. De new intent. Donde, por ejemplo, haríamos un intent punto set action de, por ejemplo, com punto, por ejemplo, sería broadcast, o en este caso sería com punto. Sí, en este caso podría ser ese mismo, por ejemplo, com punto example punto custom intent. Muy bien. Cerramos con punto y coma. Luego haríamos un send de broadcast de, por ejemplo, un intent punto y coma.
Muy bien. Además de ello, bueno, tendríamos también, por ejemplo, que tendríamos que hacer lo siguiente. Perfecto. Además de esto, bueno, haríamos lo siguiente. Por ejemplo, aquí en el Send Broadcast Intent, ya pasaríamos a lo que es el Android Manifest.xml. Perfecto. Aquí justamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, aquí es donde vamos a copiar exactamente lo que acabamos de mostrar. En este caso, sería también, como aquí se había creado, un receiver Android. Luego del receiver tendríamos un intent filler. Muy bien, donde por ejemplo vamos a tener un action que apunte por ejemplo a Android name. Además de ello, bueno, va a tener por ejemplo vamos a ponerle por ejemplo .com, sería com.example, que en este caso sería el que copiamos justamente aquí, .com.example, com.example, sería entonces en este caso custom intent. Sería el mismo que estaría aquí exactamente. Lo copiaríamos y lo pegaríamos aquí perfectamente. Ok. Muy bien. Supongamos que nosotros vamos a ver que por ejemplo en el próximo ejemplo que vamos a realizar vamos a explicar cómo crear lo que sería un broadcast receiver para por ejemplo interceptar la intención personalizada. Una vez que por ejemplo estemos familiarizados con la intención personalizada, podemos programar su aplicación para por ejemplo interceptar las intenciones generadas por el sistema. Así que por ejemplo, si nosotros realizamos esta serie de acontecimientos, vamos a modificar la aplicación Android que creamos en lo que estamos realizando. Primeramente vamos a utilizar lo que es el suite Android Studio. Bien, y vamos a nombrar por ejemplo el paquete. En este caso va a ser la misma My Application, que es el que estamos observando actualmente. Sería, como pueden observarlo aquí, sería específicamente el My Application. Perfecto. Estaría aquí justamente. Package.com.example.myapplication, que sería el mismo que está aquí. com.example.myapplication. Perfecto. Vamos a modificar el archivo de actividad principal, que sería el main activity Java, para agregar por ejemplo un método que sea el de broadcast intent. Perfecto. Vamos a crear un nuevo archivo Java llamado myReceiver. En este caso aquí sería un nuevo archivo Java llamado myReceiver, justamente donde está por ejemplo com.example.myapplication, para definir un broadcast receiver. Entonces en este caso vamos a crearlo de una vez. Vamos a crear lo que sería una Java class, una clase Java, y vamos a llamarlo myReceiver. myReceiver .java. myReceiver.java. Ya tendríamos como tal la clase myReceiver.java. Perfecto. Una vez hecho esto, bueno, vamos a ver que tenemos lo que es una aplicación que puede manejar una o más intenciones personalizadas y del sistema sin ninguna restricción. Cada intento que por ejemplo que nosotros deseemos interceptar
debemos registrarlo en el archivo Android Manifest XML, que sería este justamente que tenemos aquí, el Android Manifest XML. Vamos a, por ejemplo, a borrar esto que ya no lo estamos utilizando. Muy bien. De igual forma, aquí también tenemos, en este caso ya utilizamos el service. Vamos a ver, por ejemplo, el Manifest Activity. Aquí ya esto también lo eliminaríamos. Main Activity. Ok. Además de ello, bueno, vamos a tener que, por ejemplo, cada intento que nosotros deseamos interceptar, debemos registrarlo en el archivo Android Manifest XML, que es este que tenemos aquí, ¿verdad? Y además de ello, vamos a utilizar la etiqueta Receptors, que fue la que nosotros vimos anteriormente. Ahora bien, vamos a modificar el contenido, ¿verdad? Predeterminado del archivo res layout activity main XML, que sería justamente este. Perfecto. Además de ello, para incluir, por ejemplo, un botón para transmitir la intención que nosotros queramos ejecutar. No es necesario, por ejemplo, modificar el archivo de cadena de Android Studio. Además de ello, no es necesario, por ejemplo, cambiar esos archivos de cadena, ya que Android Studio se encargará de lo que es el archivo stream.xml. Bueno, ejecutaríamos como último paso lo que sería la aplicación para iniciar la emulación de Android y verificar el resultado de los cambios que se han realizado en la aplicación. Bueno, vamos a ver que a continuación vamos a realizar lo que son los cambios en lo que es el contenido del archivo de actividad principal modificado mainActivity.java. Cabe acotar que, por ejemplo, este archivo puede incluir cada uno de los métodos fundamentales del ciclo de vida. Hemos agregado, por ejemplo, vamos a agregar en este caso métodos como, por ejemplo, broadcast intent para transmitir una intención personalizada. Muy bien, para ello, bueno, vamos a acceder al mainActivity.java. Perfecto. Justo aquí vamos a hacer los siguientes cambios. Muy bien, vamos a tener, por ejemplo, un package com example my application. Perfecto. Luego de ello vamos a tener, por ejemplo, un import Android app. Vamos a tener varios import. En este caso el primero sería el activity. Luego tendríamos el content intent, que ya lo tendríamos. Luego tendríamos el bundle, que sería el os bundle. Y por último tendríamos el view.view. Perfecto. Los demás import no los utilizaríamos. Perfecto. Vamos a hacer que, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Tendríamos, por ejemplo, el view.view, el os.bundle, el content